pienso que Casanova le debe pasar como muchos otros atletas en nuestro país, que a veces según su forma, según su manera de comportarse, la gente cree que él no le da importancia a las cosas, pero por su sencillez y su humildad, a veces no reclama las cosas que tiene que reclamar. Solamente pude estar un año como entrenador de bateo y fue precisamente el año que me retiré cuando me dijeron que iba a estar en el equipo para trabajar con Daniel Lazo. La llegada del béisbol a Cuba se produce a mediados del siglo XIX, con un fuerte componente antiespañol. Los ingenios azucareros fueron la plataforma esencial para su asentamiento. Más de un centenar de años transcurridos fue suficiente para que naciera en el Central de Orozco, de Bahía Honda, el ídolo del béisbol cubano, Luis Giraldo Casanova y Castillo. Comencé allá en Orozco desde niño jugando baloncesto. Tuve una etapa jugando baloncesto, que eso es lo que en realidad le gustaba a mi papá que yo jugara. Hasta que un señor mayor llamado Eugenio Lombillo lo convenció para que yo jugara béisbol, y ahí es donde Pascualito Abreu es que me lleva a jugar béisbol junto con él en la categoría de 13 y 14. Ahí en la IDE yo tenía muy buenos compañeros, inclusive que llegaron a jugar junto conmigo posteriormente. Uno fue David Sánchez, que llegó hasta el Mundial Juvenil junto conmigo. Y bueno, los demás, algunos llegaron a la Serie Nacional, pero muy poco. Y David sí siguió mucho tiempo conmigo en la Serie Nacional. Cuando yo empiezo después, posteriormente, la Serie Nacional, o antes de empezar la Serie Nacional, yo siempre miré mucho a Marchetti, Capiró, Uquiola, que ya estaba jugando. Eso siempre me llamaron la atención. Y posteriormente tuve la posibilidad de jugar junto con ellos, por ejemplo, con Uquiola aquí en la provincia y con ellos en la selección nacional por varios años. Desde mi inicio yo siempre fui receptor, porque Pascualito en la categoría escolar le hacía falta un receptor y obligatoriamente me puso ahí. Y ahí yo empecé como catcher, todas mis categorías infantiles fueron como catcher, hasta el Mundial Juvenil como catcher también. Y cuando empiezo en la Serie Nacional, Martínez Osaba, el Cativo, cariñosamente como le decimos, era el director del equipo y también era como catcher en ese equipo. Después voy a cumplir en el servicio militar, juego los Juegos Militares en La Habana. Al Chino Alpiza me decide ponerme a mí en right field. Como siempre digo yo, en los juegos de barrio, el jugador más malo siempre lo mandan a right field. Y entonces, bueno, decidió jugar right field. Y cuando vamos a la final de los Juegos Militares, Juan Castro entra también en el equipo. Y si yo quechaba, Juan Castro no podía jugar, porque él no jugaba otra posición, que era anteriormente, era pitcher, y se inflamaba el codo cuando lanzaba. Y que se decidió que él quechara y yo jugaba right field. En esa primera Serie Nacional, en la primera no, porque ya en la que yo había estado junto con Osaba, como fui muy pocas veces al bate, no me catalogaron eso como una serie oficial, porque fui solamente que 8 turnos al bate. Cuando comienzo ya con Pineda, es donde empiezo a destacarme ya, y pienso que hasta un poco que pude haber sido el novato del año. Pero bueno, como que eso se reúne, la prensa, la gente de la comisión, decidieron que fuera Gurriel. Claro, lo entendí después porque él tuvo mucho más averaje que yo. Casanova ha sido uno de los peloteros más inteligentes que yo he conocido en la pelota. Un pelotero capaz de tener una anticipación de todas las jugadas que podían suceder. Un pelotero capaz de leer el juego. Un pelotero capaz de montar jugadas desde adentro del terreno con Uquiola, con Fernando, con Giraldo, con todo lo que se envasaba. Él era capaz de saber hacia dónde bateaban los bateadores, qué lanzamientos bateaban, y se situaba de acuerdo
al tipo de bateador, se situaba de acuerdo al pitcher que le pichaba a ese bateador, si era un pitcher más rápido, un pitcher más lento, si dependía de rompimiento. Y una jugada que no la veo desde hace muchos años, que es la línea por encima de primera, que pica en zona buena y se abre a zona foul para la pared, en que pocos pudieron llegarle a Casanova a segunda. Conocía bien los bateadores contrarios y sabía colocarme de acuerdo a las características de los demás bateadores. Por eso se me hizo fácil jugar al right field. Es decir, con ese batazo todo el mundo lo da por doblete, por regla prácticamente. Y con Casanova era muy difícil que llegaran a segunda, porque tenía un sentido de jugar al rebote en los muros increíble. Él iba hacia donde la bola iba a ir y tenía un tremendo brazo y era un tirador muy certero. A veces se daban jugadas para la mano derecha, que es donde el right field tiende a tirar por encima del brazo. Pero cuando es para la mano izquierda, como sea, para la raya, como decimos nosotros, los batazos para la raya, que son los más extraviados, ahí no da tiempo a tirar por encima del brazo. Y entonces yo tiraba 3/4, lo que siempre buscaba un ángulo, porque cuando uno tira en esa forma, la bola siempre tiende a ser como si fuera un screwball. Y hay que siempre buscar la derecha siempre del cortador, para cuando tú tiras esa posición ya la bola vaya en la dirección que tú quieres. Salamanca hizo muy bien con bautizarlo el señor pelotero, porque bautizó a un hombre que reunía todas las condiciones, que era inteligente, que tenía un brazo poderoso, que tenía un buen dominio de donde tiraba, es decir, tiraba con mucha precisión y además menos piche, jugaba todas las posiciones, él jugaba la receptoría y todas las otras posiciones y todo lo hacía bien. Tenía un sentido de juego de béisbol poco visto y poco común. Preparado el pitcher, ahí lanza curva, ajusta americano. Cuba es campeón mundial. En los Juegos Militares allá en La Habana, Pineda visitaba mucho allí porque jugábamos en el Latino, y en una ocasión Rubén Rodríguez habla con él y le dice: Pineda, tú vas a dirigir Pinar del Río. Aquí hay un muchacho que está jugando en los Juegos Militares, que cuando vaya para Pinar del Río vas a tener un cuarto bate. Y Pineda le confiesa: pero es que yo no he visto a ese muchacho. Y dice: ven a los Juegos con el Ejército Occidente, que vas a ver a ese muchacho jugar. Y es cuando Pineda va al estadio y conversa conmigo y me dice: yo voy para trabajar para Pinar del Río. Cuando lleguemos allá quisiera conversar contigo. Le dije: bueno, cuando termine el juego yo voy para Pinar del Río. Regresamos, me acuerdo que ese entrenamiento se hizo en Artemisa, porque el Capitán San Luis lo estaba remodelando. Y cuando llego a Artemisa, Pineda habla conmigo, me dice: bueno, tú vas a jugar right field y vas a hacer el cuarto bate. Y es donde me dice: ya eso me lo dijo Rubén Rodríguez, y Bobby Salamanca también me habló de eso. Pero cuando comienza la Serie Nacional, aquí los aficionados en Pinar del Río le decían a Pineda, cuando desde inicio me ponen a mí cuarto bate, le decían a Pineda: vas a echar a perder ese muchacho, porque es mucha responsabilidad para un muchacho nuevo. Y lo único que recuerdo que Pineda le decía: si eres bueno, ahí se sabe, y si es malo, yo lo quito. Pero él tiene que responder en esa posición. Ya en el equipo Cuba, yo cuando el primer año que llego, ya en el 78, estamos en un tope con la preselección de Colombia, antes de empezar el centroamericano. Y estaba un juego empatado, y Sergio me saca a batear a mí por Muñoz, porque estaba pichando un piche zurdo. Y yo me asombré porque salí yo de novato en el equipo por Muñoz. Yo, ahora sí yo pienso que esto no está bien, yo por Muñoz. Y bueno, si me da esa posibilidad, pues salgo a batear. Y toca la coincidencia que bateo jonrón en el juego ese. En ese turno el batea jonrón. Y ya después que empieza el campeonato, el primer juego es contra Colombia. Y abre el pitcher zurdo ese. Y ahí comienzo a jugar yo en el right field por Wilfredo Sánchez. Yo considero a Casanova un pelotero completísimo. Yo imitaba a Casanova. A mí una vez, cuando yo batí los 17 jonrones, me compararon con Casanova. Yo orgulloso, ¿no? Pero no, yo jugué mi pelota, me entregué, pero Casanova
Era un pelotero que no tenía discusión con ningún atleta en Cuba, ninguno de nosotros. Aquí por el tomatazo, alto, largo, por el left field. Se va, otro por el left field. Las Copas Intercontinentales, a partir de La Habana en 1979, se convirtieron en un escenario importante de la estrella de vuelta abajo. Sería Edmonton el sueño para no olvidar. Cuando estaba en Canadá, en el 81, que fue el año que gané la Triple Corona, ahí se me acercaban varias gente solicitándome que abandonara el país, que me iban a pagar tanto, otros que me ofrecían un cheque en blanco, pero nunca estuve de acuerdo con eso, al extremo que le dije a uno, ustedes me están ofreciendo tanto dinero, yo no sirvo para eso. Si yo con 60 kilos me tomo una cerveza en Cuba. Pero toca la conciencia de que cuando llegué aquí ya estaba peso. Se le puede decir el millonario más pobre, pero yo sí estoy consciente que he dormido con Casanova, que tenía 120 esclavos atrás. Las palabras eran las que nos decían, están perdiendo el tiempo, le están comiendo la mente, cuando no se den cuenta, después le va a pesar. Cosas de esas, no nos pesó, estamos aquí, en las buenas, en las malas, con atención, sin atención, no nos interesa, aquí nos vamos a morir. Porque Casanova es un patriota, y yo, por supuesto, no estamos mirando de las atenciones buenas ni malas, lo que estamos buscando, que entre lo que cabe a ver si puede haber una mejoría. Es amargo eso de Centroamericano en el 82, por algo que ocurrió que no estuve de acuerdo, ni se me dio explicación, no a mí ni a los otros compañeros, porque cuando fue a comenzar el entrenamiento, nos avisan aquí en Pinar del Río que el lunes teníamos que entrar al entrenamiento en La Habana. Pero es que nosotros, como que habíamos ganado el campeonato, estábamos con la familia en la playa. Regresamos el domingo de la playa en la tarde y el lunes para La Habana. Cuando llegamos a La Habana, nos dijeron que no íbamos a estar en el entrenamiento porque habíamos llegado por la tarde. Y que ellos esperaban que se llegara por la mañana para comenzar el entrenamiento por la tarde. Pero es que a nosotros nos dijeron que el lunes había que entrar, no dijeron horario. Y nosotros llegamos ya el mismo lunes que había que estar allí, que faltaba un mes para el Centroamericano. Bueno, decidieron quitarnos al grupo de Pinar del Río. Y yo pienso que por eso perdieron el Centroamericano, porque como decían algunos compañeros míos allá, aquí en la provincia, no de la pelota, sino en la calle, no pueden ganar si han dejado el corazón del equipo fuera. Yo no pienso que la pérdida de los centroamericanos haya sido la expulsión o el castigo, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, que se le impuso a Casanova, a Rogelio, a Julio Romero y a Juan Carlos Oliva y a Afonso Urquiola en aquella época. Yo pienso que con el equipo que nosotros teníamos en los centroamericanos le podíamos ganar a todos los equipos, a aquellos participantes ahí, porque ya te digo, aquel equipo Cuba era muy grande. Un equipo Cuba muy grande que nos faltaron Casanova y Alfonso a la ofensiva y a la defensiva, pero lo ocupaban las posiciones de ellos. No quiero decirte con eso que son sustituibles, ¿no? Pero podían ocupar el espacio de ellos. Pienso que se había perdido el centroamericano por otras razones que, ¿para qué hablar de eso? Pienso que llegamos a los centroamericanos muy estropeados. Seguimos aquella famosa antorcha de los centroamericanos de que salió de Guantánamo y donde quiera que había un central azucarero, ahí armábamos nosotros el circo ahí, el rojo y azul aquello, a jugar a la pelota y con condiciones malísimas. Pero lo que más me dolió es que mi papá vino a buscarme. Y llega aquí a mi casa y me dice, tengo entendido que no vas a participar en los juegos porque llegaste tarde. Y yo le digo, capitán, no es que yo haya llegado tarde, yo llegué el día que dijeron que había que llegar. Se me dijeron a mí que llegaste tarde y por eso no vas a participar. Mañana te espero allá en mi casa y vamos a ver si llegas tarde. Con el respeto que vino nada más que decirme eso y viró, para allá donde, vaya por Orozco. Y con el respeto que le tenemos todo a él, yo dije, yo no espero mañana. Esa misma noche me fui. Cuando se levantó a las 7 de la mañana, digo, capitán, ¿qué es lo que hay? Dice, espérate, ahora te digo. Salió por la puerta del fondo y me dijo, ven, que ahora sí te voy a explicar por qué es lo que vamos a hacer. Cuando salgo, digo, ¿qué pasa? Dice, mira cómo está el campo ese. Digo, sí, está preparado. Digo, bueno, te toca sembrarlo de caña por haber llegado tarde. Digo, capitán, y tú solo, nadie te va a ayudar.
para que otro día no llegue tarde más a ningún lugar. Con la presencia del comandante en jefe en el Estadio Latinoamericano, el 21 de octubre de 1984, Casanova prefiere dejar por sentada la victoria cubana, el campeonato mundial. Gracias a él, nosotros tenemos una revolución, somos un país libre, tenemos la posibilidad de los estudios, de todo lo que necesita uno para estar bien. Él lo ha brindado, no solo nosotros, si ahora está haciendo el mundo entero. Es como si fuera un Dios para el mundo. Yo pienso que Casanova le debe pasar como muchos otros atletas en nuestro país, que a veces según su forma, según su manera de comportarse, la gente cree que él no le da importancia a las cosas. Pero por su sencillez y su humildad, a veces no reclama las cosas que tiene que reclamar. Y diría yo que a veces se queda muy sencillo, como que nada hubiese pasado. Y entonces muchas personas que están en la obligación de atenderlo y de darle el valor, de darle el honor, el lugar que él se ganó dentro de nuestro béisbol y dentro de la humanidad en Cuba, lo ignoran y lo tratan como si fuera una cosa muy normal. Y creo que el valor que Casanova se merece, el lugar que Casanova se merece, hay que dárselo, quiera Casanova o no lo quiera, porque él se lo ganó con su esfuerzo, con su sacrificio y su trabajo. Y creo que si lo miramos desde ese punto de vista, no hay ni que pedírselo a nadie que haga el trabajo que tiene que hacer con Casanova. Tiene que brindárselo por voluntad propia. Para mí la patria es lo más grande del mundo. Cuando se dice patria, se dice amor, se dice revolución, se dice muchas cosas. Yo pienso que la patria es lo más grande que pueda tener un ser humano y quererla como la queremos nosotros los cubanos. Esta es nuestra. Casanova es una figura más grande que ha pasado por la pelota cubana. No solamente como el pelotero, sino como las personas nobles, sencillas, modestas, muy apegado a su compañero, muy preocupado por su compañero y dentro del terreno capaz de resolver cualquier situación en el juego de pelota. Para mí siento tremenda admiración, respeto y cariño a Casanova por lo que nos has enseñado y por lo que todavía falta por enseñar. Me parece que nosotros, a Casanova, ¿no? Lo digo nosotros, yo hablo de la comisión, el INDO, creo que damos una atención especial. Tenemos que promover a Casanova con los niños, en las escuelas, porque es importante que los niños conozcan quién fue Casanova. Casanova es historia de la pelota cubana. Y estoy convencido que va a ser por todos los años y por toda la vida. Casanova va a ser el ejemplo del pelotero cubano, del pelotero que fue capaz de renunciar a muchas cosas para estar con nosotros. Creo que eso merece un lugar en la historia, un lugar en nuestro país. Sin precedente en su historia como pelotero, Casanova tendrá que enfrentar un fuerte cuestionamiento para su inclusión al Panamericano de Indianápolis en 1987. En el año 87, cuando se estaba haciendo el equipo Cuba, fue por televisión ese equipo Cuba, y ahí empezaron en un debate sobre Casanova, si debía ir, no debía ir, que si debía ser la primera, no la primera. Pero ya Casanova no estaba jugando fit. Y había apremio de tiempo, en el programa había apremio de tiempo. Y yo me acuerdo que yo dije, yo no sé por qué perder tanto tiempo en este tema de si debe estar en primera base o no en primera base, sino yo creo que Casanova, yo si fuera director de equipo lo llevaría conmigo hasta de contracatcher, o sea, yo me lo llevaría de cualquier manera, en cualquier posición donde sea. Casanova fue líder jonronero en ese torneo. Y hay algo muy lindo que yo recuerdo de él, porque cuando yo voy al aeropuerto a recibir el equipo, a hacer la cobertura del recibimiento del equipo, Casanova viene con la copa de líder jonronero y me la entrega a mí. Y entonces me dice, mira, yo te quiero dar esto en agradecimiento. O sea, eso también trasluce un poco la cosa íntima de él, su humildad, su condición humana, como era él. Tener amistad con todo el mundo es lo más bonito que existe. En 1988, en Parma, Italia, la selección nacional está al borde de la derrota frente al equipo norteamericano. El orgullo nacional corría peligro. Una jugada de apreciación se produce en la primera almohadilla entre Tino Martínez y Luis Giraldo Casanova. ¿Toqué yo a Tino Martínez? ¿Tú fuiste que lo tocaste? Sí, porque él me pone el guante y yo le doy un piñazo en la mano. A la vez que lo toqué arriba, pero le bajé el guante y cuando él me fue a tocar, ya yo había pasado. Esa es la acción que el árbitro ve.
que va a atacarme y ya yo había pasado. Casanova era el atleta aquel que llegaba al terreno y entonces a veces jugaba contigo, como nosotros lo veíamos, ¿tú me entiendes? Jugando con los atletas y a veces con los mismos lanzadores, y le decía, hoy te voy a dar un jonrón, que eso se ve poco, en el béisbol, y darle un jonrón, y entonces confiado de sí mismo de lo que podía hacer, eso en realidad, bueno, como usted ha dicho, yo he pasado por muchas etapas de béisbol, pero pocos atletas he visto con esa característica, que decir lo voy a hacer y hacerlo. Eso no es fácil. Y ese era el pelotero Casanova, que tenía las condiciones, la calidad y el sentido aquel, que decía las cosas y lo hacía. Es una lástima que Casanova, siendo lo grande que fue en nuestro béisbol, que lo conoce todo el mundo por sus condiciones como atleta, como humano, era para que estuviera incluido en el béisbol, ¿me entiendes? Y nosotros no lo vemos. También la nueva generación quiere conocer de Casanova, como usted dijo, dentro y fuera del terreno, ¿me entiendes? Y entonces nosotros quisiéramos ver a Casanova como estamos nosotros y muchos atletas más que están aquí, que podemos aportar mucho a nuestro béisbol. Allá en Santiago de Cuba, vine, muy amigo mío y siempre lo quiero, me invita a salir con él por la mañana y dice, bueno, si de todas formas juego en la noche, vamos a dar una vuelta, vamos conmigo. Y me dice, vamos a tomar unos tragos. Digo, vamos, vine, si de todas formas es por la mañana. Tenemos tiempo hasta por la noche para recuperarse uno después. Bueno, salimos a dar unos tragos y el problema fue que regresamos tarde. Regresamos como a las 7 de la noche, el juego era 8:30. Y nadie pensó que yo podía estar bien para el juego. Inclusive salió el equipo para el terreno y yo me quedé pensando, me recosté en la cama y dije, bueno, yo tengo que salir al juego. Me di una ducha de agua fría, salí, me puse el traje para el terreno y me siento al lado de Jorge Fuentes. Jorge me miraba, no me hablaba, yo tampoco le decía nada. Para que no viera. Sí. Hasta que le dije, mira Jorge, no me mires más y ponme la alineación a jugar. Y me dijo, capitán, y me dijo, ponme la alineación. Entonces llama a Primitivo Díaz, que es el coach, que es el que estaba haciendo la alineación. Y le dice, Primi, pon el capitán a jugar, que quiere jugar. Dice, bueno, Jorge, vamos a ponerlo. Si él decide que va a jugar, vamos a ponerlo. Y ahí comienzo a hacer mi calentamiento cuando empieza el juego. El alemán, el pitcher. Después que saca los primeros outs, Linares toca la bola y llega primero. Y el primer lanzamiento que me hace el alemán, le doy un jonrón por encima del techo. Y cuando llega el dogado, digo, Jorge, te dije que yo quería jugar. Me dijo, sí, pero yo no te veía bien. Y yo sí sabía que estaba bien, por eso te lo pedía. Dice, bueno, está bien, vamos a seguir para adelante entonces. En mi carrera deportiva fui expulsado de un juego una sola vez. Y fue en una ocasión jugando una selectiva contra la Villa, Octavio Galvez. Porque en un juego, una conversación, mucho antes de empezar el juego, yo conversaba con Jova y Albertico, y digo, le digo a Jova, el pitcher que vaya a pichar por nosotros en la noche, le voy a decir que te dé un golpe en la pata para sacarte del juego, que tú siempre nos echas a perder los juegos. Y él me decía, no, pero no, ¿cómo me va a dar un golpe? Y yo, Jova, si es para sacarte del juego, te vamos a tirar suave. Y en eso llega Octavio Galvez y me dice, bueno, si yo picheo, va y se me va la bola y te doy un pelotazo. Y yo le digo, mira, si tú me das un pelotazo no lo voy a entender porque ya me lo dijiste. La conversación es con Jova porque ninguno de los dos pichamos. Ni yo le voy a dar a él, ni él me va a dar a mí. Pero tú sí eres pitcher. Y ya si se te va la bola, ahí no entiendo de que se te fue de verdad porque ya me lo dijiste. Bueno, cuando estamos en el juego, él no está pichando. Vengo yo a batear con 2 hombres en base y él viene de relevo. Y cada vez que él iba a lanzar, como que ya me había dicho, yo me quitaba. Y Albertico Martínez, que estaba en la conversación, me decía, ponte a batear,
este no te va a dar un golpe. Y dice, bueno, Bertico, y si se le va la bola, ya me lo dijo. Y no voy a pensar que se le fue. Bueno, efectivamente me da el golpe. Ya yo no entendí nada, ahí perdí la mente completa. Y le fui encima. Y es la única vez que a mí me expulsaron de un juego. Con muy pocos jugadores de béisbol, yo he compartido un momento de ocio, un trago, y con Casanova, yo lo compartí. Casanova fue un pelotero tan grande que él, me parece que él llegaba al home y cuando se paraba a batear ahí, él pensaría que nada más que tenía el pitch adelante, no veía el árbitro, para él no existía. Aun cuando demostró su calibre de pelotero en Parma el año anterior y recibido por el presidente de la República, no lo incluyen para la Copa de Puerto Rico. En el caso de Casanova, yo decía que para mí me era muy difícil no contar con Casanova, porque Casanova no integrara a los 20 hombres, ya que él había sido el cuarto bate en Italia el año anterior. Y aunque bueno, había tenido un rendimiento en realidad por encima de Moe, por encima de Joe Raley, pero se debía considerar. Pero bueno, era mi opinión contra un grupo de otros directores, entrenadores. En el primer juego no empiezo jugando. Lo entendí porque no estuve bien en el juego buena voluntad. Pero cuando vamos al segundo día, que era un juego contra Corea, me ponen a jugar y en ese juego bateo de 6-5 y 3 fueron honrones. No sé qué habrá pasado, qué habrá argumento habrá habido, que posteriormente al juego siguiente no estoy en la alineación. Pero los narradores, Eddie Martin, que en paz descanse, y Héctor Rodríguez, cuando vamos al hotel me preguntan, Casanova, ¿qué problema tú tienes? Yo le digo, yo ninguno. Dice, bueno, a nosotros nos comunicamos que tú no jugabas porque te sentías mal, que estabas enfermo. Eso para mí fue como darme un golpe en la cabeza, porque en realidad yo no estaba enfermo nada. Y me molestaba mucho que los padres míos estuvieran oyendo, mirando los juegos y que dijeran que yo estaba enfermo, que en realidad no era así. La preocupación era muy grande para los padres míos y eso me molestaba. Cuando jugaba contra Industriales, nosotros siempre que teníamos la oportunidad de quitárnoslo arriba, nos lo quitábamos. Casanova era un bateador muy respetado, un hombre que empujaba carrera a la hora buena. A la defensa, nosotros cuando dábamos los mítines, siempre mencionábamos a Casanova como un hombre de un brazo extraordinario, un buen tirador. Cuando se hable de buenos jugadores en Cuba, no se puede obviar nunca a Luis Giraldo. Luis Giraldo, como le dijo, lo bautizó Salamanca, era el señor pelotero, creo que eso no se lo regalaron, eso se lo ganó. Un hombre muy completo. En todas las posiciones lucía bien. Un jugador inteligente. Creo que en el béisbol no es fácil lograr a un jugador que sea completo. Pues para ser un jugador completo hay que batear, fildear, pensar, correr, tirar. Y yo creo que no todo el mundo llega a cumplir con esas expectativas y creo que Casanova lo logró. Los juegos a veces se ganan por un jonrón y otros a veces se pierden por errores. Pero para mí el error mental es fundamental. Ese es el que no se debe cometer. Y cuando un jugador está preparado defensivamente para ver qué le puede ocurrir en un momento determinado, no debe cometer errores mentales. Porque por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo en el right field, con corredores en base, yo decía, si me batean un fly, tengo que tirar a tal lado. Y si me dan hit, y si es de esta forma giro de esta otra, o puedo tirar a segunda, o puedo tirar a tercera, o puedo tirar a uno. Eso lo pensaba yo antes de que sucediera la cosa. Y hay muchos jugadores cometen los errores mentales porque no están preparados antes de que suceda la jugada. Y esos son los errores que conllevan a una derrota de un juego.
Hay una anécdota también con Lázaro Madera, cuando ahí fue donde le pusimos nosotros el loco, que era el año que él quedó líder en base robada. Cada vez que estaba en base, lo de él nada más pensaba llegar a la base inmediata. Pero todo con la conciencia que estaba en segunda y yo en tercera. Y sale al robo, digo, pero Madera, ¿dónde tú vas? Y dice, pero tú no habías anotado con Egipto. Digo, no, yo estoy aquí en tercera. Y dice, bueno, voy a virar para atrás. Y yo, no, mire, quédate tú aquí, el que se va soy yo. Después esa misma jugada salió con Omar Linares, que salió el robo también con la base llena en el Latino. Y Madera decía, ¿ves? Y después decían que el loco era yo. Mira, el inteligente le pasó lo mismo. Y yo decía, eso es que ustedes no están concentrados en lo que van a hacer. Están pensando nada más en el robo de base, sin mirar los corredores que tienen delante. Después de asistir a la Copa Intercontinental en Barcelona en 1991 y promediar un averaje de 385 en bateo, este no fue suficiente para convencer a quienes tenían la responsabilidad de conformar la selección para el Panamericano de La Habana. En 1992, el señor pelotero se coronaba con el retiro. Nuestra presidencia del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, acordó que el número 14, que durante tantas temporadas vistiera Luis Giraldo Casanova, no será usado por ningún otro atleta en nuestras series nacionales de béisbol. Este número 14 pasará al Museo Nacional del Deporte. No sé si es que yo lo veía nada más o lo veían todos los lanzadores, pero Casanova tenía dos estilos de bateo. Casanova, yo lo veía cuando él venía a conectar jonrones y también le veía cuando venía a conectarle a la bola nada más, porque él cerraba un poco más los pies en un instante y en el otro momento abría un poco más los pies. Y entonces yo como lanzador, que lanzaba en contra de él, pues yo cuando él me abría los pies, yo me cuidaba un poquito más porque yo sabía que venía a batear jonrones. Y entonces le utilizaba mucho la bola de tenedor, que se le metía para adentro de los pies o le tiraba curva para adentro de los pies. O sea, de esquinejón, de adentro, hacia dentro de los pies de él. Y entonces cada vez que él le hacía swing a esa bola, casi siempre se daba de foul en los pies. Y entonces pues nosotros llegamos a un acuerdo una vez, que yo lo hubiera matado, pero bueno, éramos compañeros, amigos, hermanos, porque siempre andábamos juntos, que vamos a jugar un día a Viñales. Y entonces me tocaba lanzar a mí y él me dice en el camino que no le tirara más ese lanzamiento, porque le iba a desbaratar los tobillos. Y entonces yo le digo, mira, Casanova, vamos a hacer una cosa. Cada vez que tú vengas sin gente en base, haz lo que tú quieras. Pero cuando tú vengas con corredores en base, no me des jonrón. No, está bien, está bien. Y entonces estamos ganando nosotros 5-2. Y viene él con 2 corredores en base. Y entonces me hace seña que me recordara. Yo también le digo que me recordara. Que me diera tu way, lo que hiciera, pero jonrón no. Y entonces le tiré recta. Le tiró y ha dado el batazo, yo creo, más grande que dieron en mi vida fue ese. Y entonces cuando él viene en el otro turno, yo di la vuelta junto con él en el terreno. Y cuando yo le dije, ¿viste lo que hiciste? Y me dijo, contra, no pude aguantarlo. Y dije, está bien. Y cuando vino la otra vez, yo le dije, tú verás ahora. Y le tiré 3 bolas para arriba. Pero que va, no pude darle. Y en el otro turno el bate dijo, no juego más. Porque él sabía de que yo le iba a adrede, porque no fue que se me escapó la bola y nada. Y hemos clasificado para la final. Gran victoria del béisbol cubano. Indudablemente, uno de los momentos más grandes de la pelota cubana. Este triunfo aquí en Puerto Rico que nos da el pase para discutir entre los 4 mejores del mundo. Muchas veces me preguntaban a mí, o me preguntan, que qué hubiera sido en la etapa en que yo jugaba, si hubiera podido ir a un clásico como fueron ahora, o si hubiera jugado en Grandes Ligas alguna vez. Como todo el deportista, a todos les gusta jugar, llegar a lo máximo del deporte. A mí me hubiera gustado jugar, aunque sea un juego como se fue a jugar con los Orioles, que jugaron 2, uno aquí y uno allá, para probar la calidad del béisbol cubano. A mí me gustaría haber participado en eso, pero bueno, se dio después que ya yo no estaba. Y bueno, en el clásico demostraron que se podía jugar. Que yo creo que el próximo clásico va a ser un poco más fuerte. Que ahí tiene que prepararse mucho mejor los cubanos y erradicar algunas deficiencias que tuvieron en este primero.
tienen que erradicar esa deficiencia porque el próximo clásico va a ser un poco más fuerte. Ahora en Venezuela, para alegría mía, conocí un gran amigo, Samuel López, y él me decía que en una discusión con venezolanos, con fanáticos venezolanos, él le decía que él conocía el mejor rayfield del mundo de la pelota. Y le decían que si era Sammy Sosa, que si era fulano y mengano. Y él le decía a los venezolanos que simplemente era un cubano que por no jugar Grandes Ligas no lo conocían, que se llama Luis Giraldo Casanova. Quiere decir que Casanova es un espectáculo a nivel internacional y hay muchos videos regados por todo el mundo y los atletas del mundo lo quieren y lo respetan. Principalmente en los Estados Unidos cuando le dio los 2 jonrones famosos allá en los Juegos Panamericanos del año 87. Yo creo que debemos darle más oportunidad. Vuelvo a decir que Casanova es un hombre que debe dársele más oportunidad. Por ejemplo, yo considero que Casanova debe ser el entrenador de bateo de Pinar de Río. Es mi opinión personal. No está, no me meto. Pero cuando lo estoy diciendo para Cuba entera aquí. Yo pienso que la provincia necesita de un entrenador de bateo. Porque hay muchachos ahí que tienen defectos bastante para batear. Algunos con sus defectos y eso le conectan bien a la bola, pero tienen defectos. Que pienso que un entrenador dedicado a eso, corrigiendo los defectos, sería mucho mejor para la provincia. Yo he tenido en ese caso una amarga vida, un amargo momento, porque solamente pude estar 1 año como entrenador de bateo y fue precisamente el año que me retiré cuando me dijeron que iba a estar en el equipo para trabajar con Daniel Lazo. Me acerqué a Daniel y le dije, yo estoy aquí en el equipo solamente para trabajar contigo. Los demás los puedo ayudar en lo que ellos me digan, pero el objetivo principal mío es para trabajar contigo. O me coge odio o te hago bateador. Y la respuesta de Daniel fue que me dijo, no, yo no te voy a coger odio porque yo quiero ser bateador. Y ese año Daniel fue líder en jonrones y en carrera impulsada y fue hasta el equipo nacional. Para mí la pelota significa mucho, porque por mediación de la pelota soy quien soy en estos momentos. He recorrido parte del mundo gracias a eso y donde quiera que me paro siempre digo la pelota. Ya a mí se me olvidó el baloncesto, que fue cuando lo comencé, ya a mí se me olvidó eso. Lo mío es la pelota y la pelota y la pelota. Quiero decirle a las nuevas generaciones que no vieron jugar a Casanova. No se retiró hace tanto tiempo, pero bueno, que no lo recuerdan, han visto pelota ahora por primera vez, que ese ha sido uno de los bateadores más grandes que ha habido en el béisbol cubano en todos los tiempos. Recuerdo que cuando se colocaba o se ponía o se iba a dar un ejemplo de lo que era un bateador con un swing perfecto en todos sus movimientos, cadera, hombro, se escogía a Casanova por arriba de todo el mundo. A la hora de mostrar el béisbol cubano en convenciones en Estados Unidos, por ejemplo, del béisbol, pues el que se mostraba era Casanova. Era perfecto en su swing, perfecto en su movimiento a la hora de tirarle la pelota. Con un gran brazo, buen defensor en los jardines, rápido, es decir, era un hombre de todas las dimensiones, como se dice en el béisbol de Estados Unidos. Luis Giraldo Casanova, pelotero fuera de serie, daba gusto verlo jugar y creo que se va a hacer un hall de la fama en el béisbol cubano. Casanova podía ser el primero.